Bueno, amigos, esta ha sido una preocupación que ustedes nos han trasladado en gran cantidad de oportunidades. Hablar sobre el tema de obesidad, muchas veces vinculado con diferentes estadísticas o informaciones que tienen que ver con muchos datos surgidos de la propia Organización Mundial de la Salud. Es por eso que hoy tenemos a el ex profesor agregado de Nutrición y Digestivo de la Facultad de Medicina del Uruguay, el doctor Pedro Kaufmann, para introducirnos de alguna manera un poco en la prevención y tratamiento. Buenos días, doctor, un placer tenerlo esta mañana aquí en Arriba Gente. Muchas gracias por la invitación, el placer es mío. Lo primero que deberíamos preguntarle es con respecto a nuestro país, si la obesidad es un tema serio, es decir, estamos frente a una cantidad de uruguayos que padecen de obesidad y si es un tema preocupante. Pero claro, sí, no lo es solo en el Uruguay, lo es en todo el mundo. En los lugares donde la obesidad no es un problema, es donde la desnutrición es un problema, donde el hambre es un problema. Porque claro, si uno está en Namibia o en Darfur en este momento, el problema de la obesidad es totalmente secundario. Pero en un país civilizado, de amplia clase media, de amplia accesibilidad a los alimentos, como por suerte hoy en día tenemos aquí en gran parte de nuestra América, la obesidad sí es un problema, es claro que es un problema, y no podría ser de otra forma. Es natural que así sea, es inevitable que así sea. ¿Por qué es inevitable que así sea? Porque durante cientos de miles de años el problema del ser humano no era el exceso de comida, era la falta de comida. La falta. Y la gran necesidad de hacer actividad física para sobrevivir, desde corriendo detrás de algún animal para cazarlo, hasta trabajando con hachas y asadas. El problema era conseguir suficientes calorías para vivir. Y bueno, así fue durante cientos de miles de años. Entonces la genética ha hecho de que los que sobrevivieran a estos cientos de miles de años son gente de buen apetito y buenos asimiladores. Porque imagínense, cazaban un mamut hace 50.000 años y uno decía, no, qué asco, tiene mucha grasa, yo no como nada. Ese no transmitía su gen, al otro día no había más mamut para comer. Nosotros somos descendientes, genéticamente, de buenos comedores y buenos asimiladores. Toda la humanidad es así, por selección natural. Y eso hace que el problema de la obesidad sea inevitablemente un problema. Doctor, ¿qué tipo de población en nuestro país es la que tiene los mayores problemas respecto al sobrepeso y a la obesidad? En nuestro país no hay grandes diferencias. En otros países uniforme, sí, parejo. es bastante uniforme. En otros países sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, la clase alta es la que menos tiene problema de obesidad. Y la clase baja, ya no se habla de clase baja, pero bueno, de alguna forma hay que identificarlo. Con un nivel socioeconómico bajo. Un nivel socioeconómico mediano bajo sí tiene mucha más obesidad. Eso sucede en Estados Unidos. ¿Eso responde a qué? Eso ¿Al tipo de comida y a responde- elección de comidas? Sí, eso responde a que las clases altas, por llamarla de alguna forma, se cuidan más, tienen más información, tienen más acceso a clínicas caras para tratarse, tienen más posibilidades de adquirir ciertos medicamentos caros, incluso grandes obesidades a ciertas cirugías. Y las clases bajas utilizan sus medios para comprar snacks y buena comida y alimentarse y descuidan eso un poco. Eso está cambiando, ¿eh? La mujer de Obama, Michelle, está ahora ya terminando su periodo, pero ha hecho un trabajo interesantísimo de información en las escuelas. No es nada fácil, ¿eh? Te puedo dar un ejemplo de una escuela americana. Siempre hablando de... Pero ahora ¿Vos querés volver al Uruguay? Claro, ahora que estamos en el tema de Uruguay y habla del tema de escuela. Acá hay una preocupación grande por la cantidad de niños que presentan sobrepeso o obesidad. Y se está trabajando muy bien en el Ministerio de Salud Pública y se está trabajando muy bien en las mutualistas. Y estamos tratando, yo ahora ya no estoy en la parte académica por razones de edad, pero lo estuve mucho tiempo y se está tratando de que las maestras, las nutricionistas, todas ellas inculquen en los chicos la idea de que es mucho mejor llevar una traviata con queso o llevar una manzana o dos que comprar un alfajor. Claro. Eso no es fácil, ¿eh? Eso no es nada fácil. Y lo que te voy a decir de Estados Unidos, extrapolando para allá... Hay que convencer a los padres, ¿no? Más que los chicos. En un grupo de escuelas en Estados Unidos, ¿qué hicieron? Prohibieron la venta de snacks y prohibieron la venta de bebidas refrescantes clásicas, por no decir Coca-Cola para no hacerle propaganda. Eso lo prohibieron, entonces dieron acceso a los chicos en forma gratuita a fruta, yogur, agua mineral, etc. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Adiviná qué pasó.
Se hizo un mercado negro de snacks. Aparecieron chicos, venían una mochila, abrían la mochila y te vendían los ¿cómo se llaman? Los knickers, eso. Sí, sí. Bueno. Así que es difícil luchar contra eso. Lleva tiempo, lleva una mística de la educación, y acá se está logrando eso, se está haciendo. Sin embargo, nuestras cifras no son buenas. No son muy diferentes a toda otra parte del mundo. Hay cifras que dicen que Uruguay tiene una cifra más alta. Eso es porque... Eso lo dijo la Organización Mundial de la Salud hace poquito. Porque se han equivocado en interpretar ciertas cifras. Paraguay tiene más. Es decir, si tú sumas sobrepeso más obesidad, Paraguay tiene más todavía que Uruguay. Ajá. Algunas zonas de Argentina tienen más. A eso quería ir. ¿Cuándo tengo sobrepeso y cuándo tengo obesidad? Es decir, ¿cuándo se detecta? ¿Me lo tiene que diagnosticar un médico? No. No, con una simple computadora. A ver. Peso sobre altura al cuadrado. Peso sobre altura al cuadrado. Si te da menos de 25, entre 20 y 25 estás bien. Entre 25 y 30 es sobrepeso, más de 30 es obesidad. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué no vino Dios a la tierra y dijo esto es así? Eso se debe a enorme cantidad de gente estudiada por las compañías de seguros que demostraron que la menor incidencia de afecciones tipo diabetes, colesterol, hipertensión, artrosis, etcétera, etcétera, se producía entre 20 y 25. Había un leve aumento entre 25 y 30, y después de 30 hace un pico para arriba la estadística. Es decir, tiene una razón estrictamente médica, estrictamente asistencial, estrictamente de salud pública. Por eso es válido, como todas las clasificaciones, estás en 29,9, estoy bien. Estás en 30,1, tengo que decir, no es tan así. Hay que mantener siempre un criterio clínico. Pero los efectos estadísticos y de poder comunicarnos y de poder hacer trabajos científicos y de poder dar consejos, eso sirve. También hay que tener cuidado con lo otro, ¿no? Hay gente que está debajo de 20, sobre todo las damas jóvenes en época de playa, y que a veces vienen al consultorio, lo calculás, vienen a mi consultorio de adelgazar y ves que tienen 17, 18, 19 de body mass index, de índice de masa corporal, y decís, joven, usted no debe tratarse. Y se lo explicás y le hablás, pero no sabés si cuando sale de ahí no va a otro consultorio, porque está la moda de la mujer muy delgada. Está cambiando un poco eso, ¿no? Ya las mujeres son un poco más conscientes que no deben estar tan delgadas, salvo en algunos ambientes. ¿Cuál es el riesgo de un niño que presenta obesidad hoy en el futuro? El 50% de los chicos que presentan obesidad hoy van a ser obesos de adultos. Me vas a decir, esa cifra no es tan grande, porque el 50% igual de los obesos son adultos, sí. Pero tú ahí podés hacer un trabajo de prevención, no solo por el problema de obesidad, sino también por el problema del síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico son una serie de síntomas relacionados a diabetes, presión alta y colesterol que se producen en algunos tipos de obesidad, sobre todo la obesidad abdominal, la que tenemos los hombres. ¿Viste? Las mujeres engordan de acá y de acá y los hombres engordan acá. Bueno, pero también hay mujeres que engordan de abdomen, sobre todo después de la menopausia. Esa obesidad es más riesgosa. Los chicos que tienen obesidad infantil son más propensos a tener obesidad de adultos y sobre todo con formas metabólicas negativas. Pero hay otro detalle más, no solo los chicos, es muy curioso. Los hijos de madres con mucho sobrepeso o los hijos de madres muy delgadas, ambos por distintos mecanismos, tienen después más chances de hacerse obesos y tener síndrome metabólico. ¿A qué se debe, dirás vos? Porque son las dos puntas. Claro, Cuando la madre es muy desnutrida, el feto desarrolla mecanismos que hacen que aproveche mejor la energía, y después que nace en un ambiente donde tiene alimentación normal, sigue aprovechando mejor y se va a convertir en un obeso con dismetabolismo. Por el otro lado, el feto que está en un ambiente donde la madre ingiere muchos alimentos, sobre todo hidrato de carbono, y engorda bastante, ese niño está inundado de hidrato de carbono, aprende, entre comillas, su páncreas a segregar más insulina, y eso hace que de adulto sea un hiperinsulinémico obeso. No todos, estadísticamente. Además depende si se cuida o no se cuida, si se deporte o no se deporte. Por supuesto, está el factor personal, no todo es genética. Muchos destacan la decisión de uno de luchar contra eso. Normalmente, usted hablaba, evidentemente, de un tema cultural, no solamente cultural a la hora de comer, a la hora de lo que ingerimos, de lo que elegimos para comer, pero también en algunas cosas que uno siente que toda la información que recibe
está más que nada vinculada a la peligrosidad de la obesidad, no tanto sobre el sobrepeso. Pero el sobrepeso también tiene riesgo porque de alguna manera no deja de ser la antesala a una posible obesidad, ¿o no? Exacto, sí, eso sí. Los dos riesgos de sobrepeso son, primero, el que usted decía, antesala hacia la obesidad. Y en segundo lugar, están las personas que tienen sobrepeso, pero sobre todo a nivel abdominal, que pueden tener las mismas alteraciones metabólicas que una persona con mucho más kilos que no tiene obesidad abdominal. En otras palabras, el flaco panzón también tiene riesgos. También tiene riesgos. También tiene riesgos. ¿Y cómo hacemos, además de modificar hábitos alimentarios, para evitar, en el caso ya que hablábamos de los hombres, esa pancita que deja de ser pancita después, para pasar a trasladarse prácticamente a toda la masa corporal? La pancita de casado, o pancita de cirujano, como lo decimos nosotros. ¿Sabes por qué le dicen pancita No. de cirujano? Porque antes, cuando no había mucho instrumental y no había gente que te ayudara en las urgencias, ponías un hilo acá, no tenías ayudante, apretabas con la panza contra la camilla y seguías operando las dos manos libres. Hace muchos años. Hace muchos años. Sí, no tanto. No. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Educación, sí, claro. Conocimiento, sí, claro. Pero hay un problema fundamental. Hay un problema absolutamente básico, que es la actividad física. El tema es este: 100 años atrás, un oficinista sedentario, ¿cómo vivía? El tipo se levantaba de mañana y tenía que ir al depósito a sacar leña o carbón para llevárselo a la señora para que la señora cocinara. Después el tipo iba caminando al trabajo, o en tranvía, o a caballo. Después en el trabajo, ese oficinista sedentario trabajaba parado y en un lugar frío, donde muchas de sus calorías se iban porque no había aire acondicionado y un cómodo sillón. Después, cuando volvía a casa caminando también, tenía que ayudar a la mujer otra vez, que quizás estaba haciendo o terminando la colada. Ustedes no saben lo que es la colada, más que de libros. Antes no había lavadoras automáticas y la ropa había que esterilizarla. Entonces había grandes ollas donde se ponía la ropa de cama y las toallas 1 o 2 veces al mes, y ahí se cocinaba para esterilizarlas, y había que sacarlas después y secarlas, y había que poner fuego abajo. Pues ese oficinista sedentario, ayudando a su señora y trabajando en la oficina, gastaba 3.000 calorías. Ese mismo oficinista hoy, que se tomó su coche o el ómnibus, trabaja en una oficina con aire acondicionado, todavía con un dispensador ahí de snacks, eso es lo peor. Trabaja todo el día sentadito, después va a casa, no, ya no quiero ir al club, está tan lindo, hace frío, no, me pongo al lado de la tele y... Es bueno ponerse al lado de la tele, sí, pero también ir al club es bueno. Bien, y entonces, ¿cuánto gasta? 2.000 calorías, promedio, estamos hablando de promedios. ¿Y cuánto ingiere? Lo mismo o más, porque hay más accesibilidad. Fíjense, 100 años atrás, querías comer algo rico, ¿qué tenía que hacer? Tu señora tenía que cocinarlo. Ahora en cualquier kiosco de la esquina tenés las exquisiteces y ni siquiera son muy caras. El acceso a los alimentos, el aceite, por ejemplo, 100 años atrás, el aceite era carísimo. Las amas de casa tenían 3 botellas de aceite en la alacena, se sentían maravillosas, era una maravillosa reserva. Ahora se fabrica 50 veces más cantidad de aceite que antes y sale, no sé si 50, pero 5 veces menos. Todo eso hace que haya mayor accesibilidad a alimentos, por suerte, hay menos hambre, hay menos problemas de desnutrición en gran parte del mundo, no en esos sectores que hablábamos, y hay menos necesidad de moverse. Para lavar la ropa apretás una lavadora automática. En ese mismo lugar donde está sentado usted, hace un tiempo atrás estuvo una nutricionista que nos decía, hablando sobre el problema que había muchas veces de sobrepeso en los estratos medios y medios bajos que tenemos en la sociedad, que hoy la clase media tiene que trabajar y mucho, trabajan los dos, el esposo, la esposa, y que cuando se llega a la casa a la noche, en realidad no se le destina mucho tiempo a la cena, sino más bien al encuentro familiar. Claro. Entonces se apela mucho al congelado, al prehecho, y que en ese caso hay muchas posibilidades de estar ingiriendo carbohidratos en exceso. Claro que sí, es absolutamente cierto. El problema de los procesados y ultraprocesados, hay congresos enteros de conferencias, es un problema muy serio. La industria vive de vender cosas ricas. Si te vende un alimento y no es rico, no lo va a vender y la empresa se funde. Entonces hay toda una ciencia de hacer cosas apetecibles y ricas. Y el consumidor, obviamente, va a preferir cosas apetecibles y ricas. Y cuando las cosas son apetecibles y ricas, o tienen mucha grasa, o tienen mucho azúcar, o tienen mucha harina.
Es decir, ya sé que es lindo comer una pechuga de pollo con brócoli. Yo se lo mando a mis pacientes. Pero llegar de noche a casa, como vos decís, y prepararse un té, agarrar un sándwich que descongelás y 2 alfajores, quizás sea más rico. Bueno, contra eso es lo que hay que luchar. No hay que luchar contra eso solo con educación. Hay otro método, más poderoso, mucho más eficaz y más difícil de imponer. ¿Saben cuál es? No. La platita, el impuesto. Están instrumentando en muchos países. Ya lo están haciendo en Holanda. Grabar más a los alimentos Claro. que son más nocivos. En pocas palabras, así, redondeándolo, porque Sí. si no podemos hablar 2 horas. No tenemos 2 horas. No tenemos. Ya estamos cerrando. Lo adiviné. Ya estamos cerrando. Tenemos 2 minutos. En esos 2 minutos le voy a decir esto. Los alimentos se pueden clasificar en verdes, amarillo y rojo, como el semáforo. Verde es comer la cantidad que quiera. Amarillo, cuidado, rojo no lo consumas. Si en algún momento se lograra, y se está haciendo en algunas poblaciones, sobre todo en Holanda y en otro lado, en Dinamarca creo también, y se está tratando de implementar en Estados Unidos en algunos sectores de prueba, si lograríamos entrar al súper y ver, además del precio, la propaganda, etcétera, etcétera, ese colorcito, habríamos dado un paso enorme, absolutamente enorme en la prevención de obesidad. Es muy difícil lograrlo. ¿Por qué? Y otra Sí, vez, las volvemos empresas. a don dinero, ¿no? Las Claro, empresas las obviamente empresas, no... las no- empresas quieren, pero despacito, de buen modo, involucrando a las propias empresas. Fíjense, las empresas se dejan involucrar. Hay empresas que sacaron los ácidos grasos trans. ¿Saben lo que son los ácidos grasos Sí, es trans? cierto. Los ácidos grasos trans son ácidos grasos que con el paso del tiempo no cambia el gusto, no se ponen rancios y son untuosos. Entonces los usan para todo tipo de alimentos. Bueno, pero son deleterios para la salud porque suben el colesterol, etcétera, etcétera, igual como los ácidos grasos saturados, a pesar de que no son saturados, son trans. Bien, eso la industria los está sacando y los ha sacado casi todos. La empresa mayor de hamburguesas, vamos a no mencionarla, pero ustedes saben todo que es McDonald's, ha disminuido la cantidad de grasa de la carne y no sé si en Uruguay, pero sí en Estados Unidos, y ha cambiado los aceites en el cual fríen las papas utilizando aceite más saludable. Así que las empresas se dejan involucrar. Vas a coger el McDonald's viajando, está lleno de ensalada. Acá también. Sí, Tenés sí. ofrecimiento de ensalada. Hay, 10 años atrás hay no una lo tenías. oferta de una comida más saludable. Involucrando a las empresas suavecito y de buen modo y logrando que colaboren y no sacándoles mercado, sino al contrario, mostrándoles que hay todo un mercado saludable, se logra muchísimo. Doctor, es un placer realmente escucharlo. Ojalá podamos volverlo a tener en otra oportunidad. No le prometo 2 horas, pero sí algunos minutos más. Con mucho gusto, a la orden. Muchas gracias. Bueno, por muy haber bien. venido. Hemos estado dialogando con el doctor Pedro Kaufmann, quien tiene además una vastísima trayectoria. Solamente en parte de la información hablamos de que es ex profesor agregado de nutrición y digestivo de la Facultad de Medicina, pero es asesor en obesidad de la Asociación Mundial de Gastroenterología, ex vicepresidente de la Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad, es decir, alguien que nos ha demostrado evidentemente que es una palabra más que autorizada en el tema.